El día de ayer, 21 de enero, se conmemoró, se recordó el acontecimiento del primer texto legislativo en materia de mediación en Europa, aprobado por el Comité de Ministros del Consejo Europeo. Este acontecimiento, que es un paso más en esta lucha por el reconocimiento de los mecanismos alternativos de solución de conflictos y de las prácticas restaurativas como un camino para la construcción de la paz, nos permite reconocer cómo este está siendo todo un proceso de conciencia histórica. Y en este sentido, me gustaría recuperar este espacio de reflexión que he propuesto entre la propuesta de algunos filósofos y lo que actualmente estamos viviendo los facilitadores de estos procesos de mediación y de prácticas restaurativas. En un video anterior tuve la oportunidad de desarrollar algunos de los planteamientos fundamentales y conceptos de la filosofía práctica de Hegel que desde mi punto de vista alumbran lo que es nuestra práctica como facilitadores en el terreno profesional. El día de hoy me gustaría continuar desarrollando esta reflexión, pero desde un pensador que me parece que recupera precisamente la filosofía práctica de Hegel para desarrollar uno de estos elementos o fundamentos básicos de la comunicación que ya comentábamos en videos anteriores, que es precisamente el reconocimiento. Este filósofo del que me refiero es Axel Honneth, de origen alemán, que se encuentra adscrito a la tercera generación de la escuela de Frankfurt. Es un discípulo destacado de Habermas y es heredero de toda esta teoría crítica que se desarrolla en la primera y segunda generación de la escuela de Frankfurt, que recordemos que tenía como tarea filosófica fundamental precisamente responder al contexto histórico de su época. Estos intelectuales, como fruto de las experiencias de la Segunda Guerra Mundial, del nacionalsocialismo en Alemania, del fascismo en Italia y de las consecuencias deshumanizantes que ellos observaban en el sistema capitalista, ya esbozaban este concepto de racionalidad instrumental que lo podemos ver plenamente explicado en la obra de Adorno y Horkheimer de la dialéctica de la ilustración, donde principalmente hacen ver cómo dentro de estos sistemas que se estaban configurando a mediados del siglo XX, el, el sujeto, la persona humana, estaba siendo reducido a ser un mero instrumento o engranaje dentro de proyectos macroeconómicos o políticos donde se le estaba alejando a la persona de la verdadera experiencia de la libertad y de la justicia bajo este dominio político y cultural de racionalidad instrumental. Eh, y precisamente toda esta tradición la hereda Axel Honneth y tiene dos proyectos fundamentales en su obra. El primero de ellos es revisar y revitalizar la teoría crítica de la que él es heredero, tarea que principalmente podemos observar desarrollada por parte de él en su obra de las patologías de la razón y en algunas otras antologías de artículos y conferencias que este autor ha venido desarrollando y que se pueden ir observando, consultando en obras como lo que es La Sociedad del Menosprecio y Redistribución y Justicia. Pero propiamente su propuesta más acabada de desarrollo filosófico la realiza él a partir del principio del reconocimiento. Porque si bien él es heredero de este giro paradigmático de abandonar el trabajo como espacio de emancipación para trasladarse al ámbito de la comunicación como aquel terreno donde las intersubjetividades se pueden encontrar y reconstruirse moral y normativamente,
se separa de Habermas en considerar que antes de partir de las premisas del lenguaje para la construcción de la veracidad y validez de los argumentos, se tiene que partir de una experiencia previa, fundamental, desde la cual los seres humanos exigen y piden justicia. Y esta experiencia es la experiencia del reconocimiento, experiencia que es fundamental dentro de los procesos de mediación y de justicia restaurativa. Es así como en su obra, como comento, más desarrollada y acabada hasta este momento, que es La lucha por el reconocimiento, una gramática de los conflictos sociales, Axel Honneth recupera el pensamiento de la filosofía del derecho de Hegel y desarrolla una fenomenología del reconocimiento y del surgimiento del conflicto social. Y él nos plantea, recuperando el pensamiento de Hegel, que hay diferentes niveles o estadios donde el sujeto va construyendo su identidad del yo, su identidad social, y y también cómo en esta construcción de identidad se van dando momentos de patología y de conflicto. Estos tres estadios de reconocimiento que él nos desarrolla son el estadio del amor, del derecho y de la solidaridad, mismos que ya se encontraban, como repito, en la filosofía del derecho de Hegel, pero Axel Honneth le agrega una visión psicológica y social desde las aportaciones del psicólogo social George Mead, y va hilvanando, va desarrollando esta construcción del yo, de la identidad desde la perspectiva de los otros. Es decir, el sujeto se construye su identidad, su personalidad en relación con los otros, porque es un ser humano necesariamente y constitutivamente vinculado a los otros. Esto es base, esto es fundamento y raíz definitivamente de nuestros procesos de mediación y de prácticas restaurativas. Ahora bien, estos diferentes estadios, como comento, van construyendo identidad en el sujeto y van generando diferentes niveles de reconocimiento. El primer nivel de reconocimiento que Axel Honneth ubica es este que se da en el grupo primario de la familia a través de los papás, los hermanos, que dan al sujeto un ambiente, un cobijo desde el cual puede construir su autoconfianza. Es decir, este primer reconocimiento que se da desde la filiación, desde la primera experiencia de encuentro y de amor con tus seres más cercanos, es fundamental para la constitución del yo. Pero también identifica Axel Honneth que en este primer momento de reconocimiento se pueden dar, como he comentado, patologías, desviaciones o experiencias de menosprecio que lleven al sujeto a injusticias de maltrato físico y moral. Posteriormente, hay otro nivel de reconocimiento que es cuando el sujeto entra en contacto con la sociedad civil y entra en contacto con ese otro generalizado, concepto que ya venía también siendo desarrollado por Mead en su teoría psicológica y social. Y ese otro generalizado, Axel Honneth lo ubica como ese sujeto de derechos y obligaciones que cada uno de nosotros interiorizamos en nosotros desde la perspectiva del grupo social y del cual pedimos el respeto a nuestra esfera jurídica. Pero también en este nivel donde el sujeto va construyendo su autorrespeto, para Axel Honneth se pueden dar estas experiencias de menosprecio que llevan a la exclusión, a la discriminación y a la privación de derechos. Finalmente, hay un tercer nivel que es el nivel de la solidaridad, donde no solamente se pide de las otras subjetividades
un reconocimiento de mi personalidad primaria o de mis derechos, sino también una aceptación y una valoración social. Este es el ámbito de la valoración social, es decir, el sujeto busca ser reconocido, aceptado en sus capacidades, potencialidades, pero también en sus diferencias. Esas diferencias que son fundamento para que él pueda realizar su proyecto particular dentro de un contexto común. Y como podemos ver, estos tres niveles de reconocimiento operan en las víctimas, ofendidos, en los miembros de la comunidad y en los ofensores de que son intervinientes y participantes en nuestros procesos de mediación. Cuando vamos escuchando los relatos y perspectivas del conflicto y vamos generando un espacio donde se pueda arribar a la solución del conflicto, necesariamente vamos pasando por una historia de nuestros intervinientes donde podemos ver claramente reflejados estos tres niveles de reconocimiento. Y lo ideal es que nuestras prácticas restaurativas de mediación sean espacios, como ya venía dilucidando Honneth en su propuesta filosófica, que tienen que ser espacios intersubjetivos de reconstrucción normativa y moral, donde se dé como fundamento la confianza, el respeto y la estima. Estos son definitivamente principios básicos dentro de nuestra práctica profesional. El desear que dentro de estos espacios de encuentro, de superación del conflicto, realmente el conflicto no solamente sea superado desde una visión utilitarista o hobbesiana de la propia conservación del derecho, sino realmente como espacios de reconocimiento vital, de revitalización, donde el sujeto pueda continuar con su vida, superando el conflicto a través de estrategias y de acciones en conjunto, donde pueda reconstruir su autoconfianza, su autorrespeto y su autoestima. Ese es un verdadero proceso de sanación y una verdadera experiencia de justicia que se construye en intersubjetividad, en encuentro con los otros, en alteridad. Y me parece que lo tenía muy claro Axel Honneth precisamente en esta obra de la lucha por el reconocimiento. Finalmente, esta obra nos permite reconocer que nuestros intervinientes y participantes dentro de estos procesos llegan en un estado de lucha por el reconocimiento. Y esta lucha por el reconocimiento solamente puede ser atendida, resuelta, acompañada mediante la comprensión de estas premisas y desde el conocimiento de esta fenomenología del reconocimiento y del conflicto que Axel Honneth ya venía planteándonos como base fundamental para una teoría de la justicia plural. Una teoría de la justicia que va más allá de procedimientos formales y que se encarna en las necesidades más profundas y afectivas del ser humano. Porque también otra de las cosas que nos permite recuperar esta propuesta filosófica es que detrás de esta búsqueda de reconocimiento no solamente hay una lesión material o económica, sino también una lesión moral, afectiva, espiritual, que requiere y necesita ser atendida. Y eso es algo que definitivamente nosotros también trabajamos dentro de nuestros procesos. Reconocer que nuestros intervinientes tienen necesidades que superan el ámbito utilitarista, económico o material y requieren de una experiencia que realmente les permita reconfigurar su confianza, su respeto en sí mismos y su estima social. Muchísimas gracias y espero poder continuar compartiendo con ustedes en otros videos desde la propuesta de este autor y muchos otros que me parece que pueden enriquecer nuestras experiencias y nuestra práctica profesional.
Muchísimas gracias.